Buenas noches, mis amados hermanos. Entonces, hoy es mayo 6 del 2025 y estamos en la clase Siervos de Cristo y vamos a tener ah, dos temas muy importantes. Uno es el juicio final y el otro cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, mis amados, entonces voy a poner la pregunta. Vamos a poner la pregunta de el juicio final. ¿Qué entendemos por el juicio final? ¿Qué hemos escuchado sobre el juicio final? Hay gente que dice que no hay juicio final, que estamos viviendo eh, eh, como hay terremotos, hay cosas que ya estamos en el juicio y cosas así. Am, Ligia, ¿qué sabes del juicio final? Pues lo que yo puedo entender cuando ya Dios viene, en el juicio final Dios viene nuevamente y rescata a los hijos que seguimos, que lo seguimos a Él, que cumplimos su palabra y nos rescata. Y también pues yo leía hoy eso, que en el libro de la vida, ahí es, Él nos tiene, Él a todo mundo nos tiene en el libro de la vida. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero más explicadito. Hay el juicio final es un evento que sucede después de que el Señor Jesucristo haya venido, que haya venido por su iglesia, que es lo que vimos el arrebatamiento de la iglesia, ¿te acuerdas? Sí. Y esto sucede después de que el Señor venga, luego viene la gran La tribulación. segunda venida. Exacto, primero es la segunda venida, luego viene la gran tribulación. Luego viene el reino milenario de Cristo, que ya lo vimos anteriormente, y ahorita viene el juicio final. Estos eventos están mencionados en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, él tuvo un éxtasis y él pudo ver en su éxtasis lo que iba a pasar en el tiempo futuro. Y esto es el libro del Apocalipsis o el libro de la revelación del Señor Jesucristo. Nosotros lo llamamos la revelación, pero es la revelación del Señor Jesucristo porque Él ve a el Cordero de Dios en el trono a la derecha del trono de Dios, y ve los ángeles y ve a los 12 ancianos, y hay una serie de figuras literarias que nos dicen más o menos qué es lo que va a suceder. Entonces se menciona el juicio final. El juicio es como humanamente nosotros entendemos un juicio, que hay un juez supremo y que seremos traídos a cuentas, ¿cierto? En un juicio se trae a cuenta una persona, hay un abogado y hay un acusador, que nosotros lo llamamos un fiscal. El acusador le dice: esta persona es culpable de esto, de lo otro, y él lo hizo eh, 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 con alevosía y conociendo y todo esto, ¿cierto? Y el abogado le dice: no, 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 él no tuvo la culpa o esto y lo otro. Lo mismo en la Biblia, vamos a un juicio final, donde va a estar el juez supremo y va a estar nuestro abogado, que para nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, Él va a ser nuestro abogado, ¿cierto? Porque Él dice: no, 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 yo pagué por la culpa de esta persona y ya, los delitos de Él no van a ser sobre Él, sino sobre mí, ¿cierto? Vamos a estar en ese Y quién es el juez? Dios supremo, Y el Dios supremo, abogado es Jesucristo. el Señor Jesucristo, sí, Él va a juzgar, ¿cierto? En este juicio final,
este juicio final, los que hemos creído en el Señor, prácticamente no vamos a estar ahí, porque nosotros tenemos un juicio que es diferente a este juicio. Este juicio prácticamente lo llaman el juicio del trono blanco, que es solamente para aquellas personas que no han recibido la salvación de Jesucristo, que no le han amado. Entonces, ellos tienen que pagar por sus castigos. Pero vamos a ver la base bíblica, ¿cierto? Porque esto del juicio final es algo bíblico. Hay gente que no quiere escuchar de esas cosas, pero es bíblico, porque aquí hay promesas del Señor, ¿cierto? Entonces, según la descripción del papel que les envié esta mañana, y perdonen la demora, dice que habrá un juicio final en el que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. ¿Por qué dice que los pecadores que están muertos? Porque cuando vimos la segunda venida del Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo viene en las nubes, ¿cierto? Y va a haber como un terremoto y van a resucitar unos muertos, pero son los que han creído en el Señor Jesucristo. Y van a los muertos que murieron creyendo, ellos van a ser resucitados y los que estén vivos serán arrebatados, o sea, los dos se van a encontrar. ¿Se acuerdan que les dije que, por ejemplo, mi papá que está muerto en Cristo porque él murió creyendo en Cristo, si yo estoy viva, viene el Señor Jesucristo, está viva, mi papá se va a resucitar y yo voy a ser resucitada. Eh, entonces nos vamos a encontrar para unirnos con el Señor Jesucristo porque eso nos va a llevar. Esa es la resurrección de los creyentes, ¿cierto? Y después subimos y vamos a ir arriba y Él nos va a preguntar de acuerdo a nuestras obras y nosotros también vamos a dar cuenta. O sea, es un juicio, pero no es como un juicio como este, que este se llama el juicio del trono blanco, que es el juicio final para los muertos que no han creído en el Señor Jesucristo. Por eso ahí dice que es el juicio final en que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. Para este juicio final no nos corresponde a nosotros. En el juicio de nosotros, del Señor Jesucristo, ese juicio que va a ser antecito de la boda del Cordero, ahí nosotros nos van a dar los galardones, nos van a decir, de acuerdo a lo que hagamos, nos van a decir, la Biblia habla de galardones. Esa base bíblica la vimos cuando estuvimos estudiando anteriormente ese tema. Pero ahorita el juicio final es después de que ya eh, ha venido el arrebatamiento, que ha venido la gran tribulación, que son 7 años, que ha ocurrido la guerra del Armagedón, que el diablo es atado y que Cristo reina 1000 años. Al final de ese tiempo, el diablo va a ser juzgado, los pecadores van a ser resucitados y ahí va a haber ese juicio de por qué sus obras fueron malas. Eso es lo que habla la Biblia. Entonces vamos a buscar, dice, todo aquel cuyo nombre no se halle en el libro de la vida será confinado a sufrir castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el diablo y sus ángeles y la bestia y el falso profeta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la base bíblica, vamos a buscar
a Mateo 25, pero yo creo que ahí está solamente el 46. Vamos a leer por allá desde el 31, yo creo. Si quiere, lo quiere buscar Rosita, el capítulo 25 de Mateo, ¿cierto? Y búscate de por allá desde el 31, donde habla el último tiempo, lo lees hasta el 46. Y Ligia, si quieres, búscate ahí Marcos, Marcos, el capítulo 9, del 43, capítulo 9. sí, verso del 43 al 48. Alcides, búscate Apocalipsis 19:20. Ah, la hermana Pérsida, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Hermana Rosita. Desde, Yo creo que como desde el 31, me parece, desde el sí, Mateo, Mateo 25, la palabra de Dios dice, amén. Jesús habla sobre el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, viste que aquí esa es la justicia divina. El Señor separa, ¿cierto? Ahí dice la Biblia, los cabritos de las ovejas. Tienen que separar, como cuando uno tiene un cesto de manzanas. Si hay unas podridas, uno tiene que sacarlas, ¿cierto? Las separa, bota las que están a la basura y las otras las pone en una canastica listas para comer, ¿cierto? Lo mismo el Señor en su justicia, Él va a separar, pero habla también de esto, quién es el justo y quién es el injusto, ¿cierto? Al principio de esta clase, nosotros vimos cómo
Dios Todopoderoso nos había creado a imagen y semejanza de Él. Y entonces uno dice, la imagen moral de Dios, nosotros la tenemos adentro. Nosotros tenemos una capacidad de amar, una capacidad de sentir empatía y compasión por las personas, ¿cierto? Esa es la imagen moral que tenemos. Entonces, cuando nosotros nos rehusamos a usar esas cosas como Dios nos ha creado, entonces nosotros estamos siendo injustos con el uso que Dios nos hizo a nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de amar, de ser empatéticos, y si no lo hacemos, es un acto de injusticia, ¿cierto? Porque si Dios Todopoderoso creó una botella, ¿sí? Por poner un ejemplo, la capacidad de la botella es para recibir agua para que nosotros podamos transportar la botella. Si la botella no cumple su propósito, ¿cierto? Está rota o está algo, no sirve, toca botarla. Entonces, de la misma manera, Dios ha creado al ser humano con una imagen moral parecida a la de él, que tenemos esa capacidad de ser empatéticos. Cuando no lo usamos, no somos, estamos siendo injustos con la manera como Dios nos creó, ¿cierto? Entonces, por eso dice que ser injusto o ser, sí, la palabra que usa ahí es y los injustos, ¿cierto? Son aquellos que cuando ven la necesidad de alguien, de una persona, esto no se mueven a misericordia a esa persona. Y entonces dice, ay, pero ¿cuándo nosotros no te hicimos eso? Entonces, la respuesta que da la Biblia ahí es de que cuando vimos alguno de esos pequeñitos y no lo hicimos en favor de ellos, era como hacerlo a él mismo. Por eso es que a veces nosotros decimos, debemos comportarnos bien con las personas porque son creación divina y ahí está la imagen de Dios en las otras personas. Entonces nosotros debemos movernos a misericordia porque esa es la naturaleza que Dios quiere que nosotros la tengamos, ¿cierto? Y que desafortunadamente el hombre, se ha vuelto carnal, se ha vuelto en sí mismo y no mira hacia la misericordia de las otras personas. Pero que gracias al Señor y su misericordia, nosotros hemos aceptado la salvación de Cristo y a través de recibir a Cristo, recibimos el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir esas cosas y a poder ejercitar la misericordia, ¿cierto? Dios quiere que seamos misericordiosos, porque Él dice en Santiago, nos dice que la religión pura y sin mácula es guardar a la viuda y al huérfano en su tribulación, ¿cierto? Entonces nosotros debemos traduciendo es a la persona que tiene la necesidad, es darle la mano en el nombre del Señor, ¿cierto? O sea, no debemos confundir las obras, ¿cierto? Am, para salvación. Nosotros somos salvos después de que recibimos a Cristo y el Espíritu del Señor nos ayuda a producir fruto y por esa razón hacemos obras, ¿cierto? Porque Dios quiere que nuestra naturaleza divina que vive en nosotros podamos hacer esas cosas. ¿Sí me entiendo? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la justicia divina. La justicia de Dios es de que nosotros tomemos el propósito para el cual fuimos creados. Primero, que le reconozcamos a Él que Él es el Dios supremo. Segundo, que aceptemos la salvación por medio del Señor Jesucristo. Al recibir esa salvación, vamos a recibir el Espíritu Santo que nos va a empoderar para seguir creciendo en el Señor
y nos va a ayudar a poder ejercitar el propósito que Dios nos creó, ser misericordiosos, empatéticos, amorosos, y entonces de esa manera podemos hacer obras, ¿cierto? Ahora, cuando hacemos obras sin tener en cuenta al Señor Jesucristo y sin tener en cuenta por qué motivo lo hacemos, la obra prácticamente no cuenta. Entonces, estábamos hablando, la clase de ayer, me parece, en la de la mañana, de, de la Madre Teresa. Estamos leyendo en mi grupo un libro que es La vida de la Madre Teresa. Y ella hizo tantas cosas importantes, ayudó enfermos, abrió hospitales, ella dedicó su vida a hacer obras. Y eso está bien, pero estaba mirando que el entendimiento de ella y de las hermanas carmelitas es de que al hacer las obras es como que van a ganar la salvación, o sea, van a estar mejor con el Señor. Y sabemos por Efesios 2:8 que dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿cierto? Que es un don de Dios, es que vamos a obtener la salvación por la fe en Cristo. No, y dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esa es la diferencia. Después de que somos salvos, debemos hacer las obras, comportarnos como Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? Sabiendo que no importa las obras que hagamos, no nos vamos a ganar la salvación. A diferencia de, por ejemplo, aquí en estas hermanas que piensan que haciendo obras se van a ganar el cielo, ¿sí? Es diferente. Porque si nosotros hiciéramos obras para ganarnos la salvación de nuestras almas, entonces, ¿por qué razón vino el Señor Jesucristo? ¿Cierto? Ya no necesitamos al Señor Jesucristo, si ese es el pensamiento. ¿Entienden la diferencia? Sí, entonces esa es la parte. Entonces, hay personas que dicen, ay, pero yo no maté, yo no robé, yo no hice esto. Entonces, este pasaje que acabamos de leer nos dice que no necesariamente para ser justos no debemos matar y esas cosas, que obviamente son crímenes mayores según el entendimiento de nosotros. Pero en Mateo 25 nos está hablando de que cuando nosotros no ejercitamos la compasión hacia las otras personas, la ayuda, el amor, ¿cierto? Como sirviéndole a Dios mismo, entonces Él nos va a contar como injustos, ¿cierto? Y nos van a separar. Y dice ahí al final del capítulo, del verso, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Porque como Dios es un Dios justo, al que hace bien le va a premiar, pero al que hace mal, obviamente tiene su castigo, ¿cierto? Porque Él es justo. Entonces, o sea, da un merecido a la persona. Amén. Amén. Sí. Amén. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Está bien. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a mirar qué dice Mateo 25, Marcos 9 del 43 al 48. Bueno, en el nombre santo del Señor Jesús. Si del 43, ¿verdad? Sí. Si tu mano te está haciendo caer, córtala, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la genema, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtalo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la genema. Y si tu ojo
tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. Amén. Amén. Entonces, bueno, aquí hay un lenguaje figurado, no quiere decir que uno vaya y se corte la mano o uno vaya y se corte los De pies los o se arranque pies o el se ojo. saque el ojo. Quiere decir que si uno es de un ladrón, ¿cierto? Que le gusta coger lo ajeno con su mano, es mejor que se quite la maña de hacer eso, ¿cierto? Porque es mejor que se corrija y se quite la maña o ir a pagar al fuego. Es como una advertencia que el Señor nos hace. Este versículo a veces lo entendemos mal, ¿cierto? Pero era como el Señor Jesucristo hablaba en hipérboles también. Esto es como una hipérbole, hacer una cosa, Comparativa. un lenguaje, sí, como de figuras, pero lo agrandaba de la manera para que la persona pudiera entender el mensaje de lo que estaba diciendo, ¿cierto? De que es tan grave lo que les espera si no se comportan bien, que es mejor que se quite la mano o esto para que esperar la expectativa del lago del fuego eterno, algo así, porque dice que el fuego nunca apaga, eso es algo tenaz. So, retirar la mano es quítese la costumbre de robar. Si tiene los pies, quítese esa costumbre de estar corriendo a derramar sangre inocente, del ojo, de estar mirando con codicia lo que no debe coger o cosas así. Entonces, eso es lo que más, lo que el pasaje creo que se está refiriendo, ¿cierto? Si hay alguna otra opinión ahí. Bueno, entonces vamos a buscar Apocalipsis 19:20. Hermano Alcides, ¿lo cogiste? Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 19:20 dice la Sí, palabra, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. amén. Amén, gracias. Amén. Entonces, como ves, el libro del Apocalipsis nos dice lo que va a pasar con el diablo, la serpiente antigua o el dragón, y asimismo ahí dice que el falso profeta, ¿cierto? Que habían hecho señales, porque en este mundo se ha levantado mucha gente que son falsos profetas o falsos dioses y engañan a la gente, ¿cierto? Todo esto y dice que los que reciben la marca de la bestia, no sabemos cuál es la marca de la bestia. Hay muchas teorías que dicen que, Sí. que va a ser un chip o no sé qué. No lo sabemos porque la Biblia no nos lo No, no lo aclara, dice. pero es una marca que yo creo que uno se puede dar cuenta, nosotros que buscamos la verdad, cuando hay una persona que está siendo engañada, es cuando viene con teorías que están fuera del lenguaje bíblico o de la cosmovisión bíblica, ¿cierto? Por ejemplo, la Biblia y la naturaleza dice que hay hombre y mujer. Entonces, cuando uno ve una persona y dice, no, hay más de tantos géneros, conociendo que biológicamente hay XX y XY. Entonces ya cuando la persona va en contradicción de la palabra de Dios, ya sabemos que está siendo engañada por la filosofía del anticristo o la religión del anticristo. Entonces, para mí, yo ya veo que hay una marca.
Sí, yo ya veo que hay una señal, ¿cierto? Eso es lo que yo me imagino, pero claro que cada uno tiene su punto de cuál va a ser el, la marca, ¿cierto? Pero es todos aquellos que se dejen engañar, porque al mismo tiempo que el diablo va a ser juzgado, lo mismo se van a ir los falsos profetas y todas las personas que fueron engañadas se van a ir lo mismo al lago del fuego eterno. Y dice que van a ser lanzados vivos, vivos, porque ellos van a sufrir el dolor del fuego que arde con azufre y dice que nunca cesa. Es la palabra de Dios ahí para describirnos este lugar. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que se sentaba en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí ves? Entonces ahí la palabra de Dios es bien clara. Dice que todos los muertos, pero estos muertos son los pecadores, ¿cierto? No, que no se hallaban en el libro de la vida. Pues va a estar Dios, va a tener el libro abierto, ¿cierto? Pero entonces no se van a encontrar allá estas personas y van a ser lanzados al lago del fuego eterno. ¿Cierto? Este juicio del trono blanco no es para los que hemos creído en Cristo, los que nos hemos cogido a la ley de la amnistía de Dios a través de la salvación de Cristo, ¿cierto? Y dice que todos, ya sea que si hayan muerto ahogados o en fuegos o lo que sea, todos aquellos que hayan muerto sin Cristo y siendo malvados o injustos, van a venir a cuentas también. Y ahí, obviamente, van a mirar a ver si están en el libro de la vida. Obviamente, digo yo, ahí no van a estar, porque esto es el juicio de los injustos y ahí serán lanzados al lago del fuego eterno y ahí esa es la muerte segunda. Amén. Son nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo, tenemos una muerte, una sola muerte, ¿cierto? Y nos encontraremos con el Señor y después reinaremos con el Señor para siempre, ¿cierto? Estaremos en la eternidad con Él, pero los injustos van a tener dos muertes. Amén. Según la Biblia. Vamos a mirar Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si ves que hay una serie de características ahí que Dios espera que nosotros si por ejemplo, mentirosos, a veces nosotros tenemos que decimos mentira. Nosotros, obviamente, nuestra naturaleza es así, y sobre todo, por ejemplo, personas como yo, que vinimos al Evangelio de Cristo después de llevar una vida de pecado, ¿cierto? Uno tiene costumbres. Entonces, por eso es que al venir Jesucristo, nosotros debemos ir restaurándonos cada día.
pero Dios no va a tener en cuenta nuestras debilidades físicas, porque nosotros seremos salvos, no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios, por gracia. No nos va a tener en cuenta eso, porque todas las manchas que tengamos en nosotros vamos a estar recubiertos con la sangre de Cristo. Entonces, por eso Él nos hace justo, no nos toma en cuenta nuestros pecados. Esa es la maravillosa gracia del amor de Dios. No nos va a tomar en cuenta eso. Pero los injustos no quieren aceptar la ley de la salvación de Dios a través de aceptar al Señor Jesucristo. Entonces ellos van a tener que pagar por sus obras, ¿cierto? Pero no es Dios el que es falto de misericordia, porque dice que a todos Dios envió a su Hijo a morir por todos, para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si en este momento todos estos que van al juicio final, es porque no tuvieron en cuenta a Dios, que les dijo que había una ley para que ellos se salvaran de ese lugar. Entonces, al no aceptarlo, es tener a Dios mentiroso, como de que esa ley no sirve. Entonces, hicieron a Dios mentiroso, no lo tuvieron en cuenta, rechazaron la salvación de Cristo y ahora en sus pecados van a tener que pagar el justo castigo a su extravío. Amén. Amén. Ok, entonces, después de que viene el juicio final, de que ya son resucitados y van a mandarse al lago del fuego eterno, entonces ya queda todo el ejército de los cristianos, de los que hemos aceptado al Señor y el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y entonces la Biblia nos tiene una promesa, que hay cielos nuevos y tierra nueva, que es como decir una nueva oportunidad para nosotros, porque entonces ya esta tierra está corrompida o lo que sea, pero la promesa de Dios es que no vamos a estar en esta tierra, sino que va a venir una nueva Jerusalén, un nuevo lugar para vivir. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a buscar, Pérsida, por favor. Bueno, Apocalipsis 21-22 y, y Rosita, segunda de Pedro 3:13. Apocalipsis 21-22. Sí, sí. Entonces, estos cielos nuevos y tierra nueva, ¿cierto? Que eso es una promesa de Dios. Y en este lugar, en estos cielos nuevos y tierra nueva, va a morar la justicia. O sea, va a haber paz, tranquilidad. Entonces sabemos que no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, nada de eso. Amén. Leamos segunda de Pedro 3:13 primero. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. ¿Viste? Esa es la base bíblica. Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén, amén. Entonces, en esta nueva Jerusalén no va a haber templo. ¿Por qué? Ahí mismo lo dice, porque Dios Todopoderoso es el templo de la nueva Jerusalén y el Cordero también, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a estar en la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Y con Dios morando en la eternidad. Amén. Eso es más o menos la explicación que tiene eh, la línea de acontecimientos futuros. Amén. ¿Alguna opinión, alguna adición
Dime. Que esta cosa, que esto es inminente, esto va a suceder. El Señor ha sido paciente y sigue siendo paciente porque no quiere que nadie se pierda, pero realmente los que han endurecido su corazón, pues, y van a tener el pago de su desobediencia y de su maldad, y porque va a haber juicio. Y eso mucha gente no lo cree en estos días, pero nosotros sabemos que la palabra del Señor se cumple, que Dios no miente y que realmente esas cosas van a venir. Y si bien ha pasado mucho tiempo, sabemos cuál es la razón. El Señor dándole oportunidad a aquello para que puedan cambiar su pensamiento, puedan cambiar sus corazones y, y puedan salir, escaparse de ese juicio, porque va a ser algo horrible y lo peor es que por toda la eternidad, que no es por un tiempo, que es para siempre. Y no, nadie debe querer eso. Nosotros queremos estar en la eternidad con Cristo. Que el Señor nos ayude a nosotros perseverar hasta el fin. Sí. Sí, Amén. ahora con lo que ha dicho Rosa, quiero decir que muchas personas dicen hay que gozar la vida porque aquí termina todo, pero nosotros que sabemos hay una eternidad y en esa eternidad van a haber dos lugares. Vamos a estar los hijos de Dios, los que hayan muerto, resucitarán, y los que quedaron serán levantados y arrebatados y participarán de la cena del Cordero, ¿verdad? Y los que hayan muerto sin el Señor y los que estén vivos y no hayan recibido al Señor van a tener un castigo eterno, van a ser conscientes. Lo malo de todo esto es que van a ser conscientes, no es que uno se muere y ya, es que va a haber, como ya dijo, una conciencia de juicio, se van a sentir quemando por toda la eternidad. Mis hermanos, eso es terrible. Tan bueno que es pensar en la salvación, asimismo de malo es pensar en el juicio eterno, en la condenación eterna, en estar en el lago de fuego por toda la eternidad y sentirla, y sentir el sufrimiento de las cosas, de los malos caminos que se han tomado. Sí, muy bien. Y tú sabes una cosa que nosotros que compartimos el evangelio que son las buenas nuevas con las personas, nosotros debemos compartir esas cosas, ¿no? De que hay esos dos lugares y debemos hablar de este lugar para la persona que no quiere recibir al Señor. Porque es como los semáforos. El semáforo tiene uno amarillo que dice, bueno, puede seguir adelante o necesita parar. Entonces advierte, ¿sí? O hay un lugar de peligro y entonces ponen un aviso de que no pase más allá porque hay un precipicio. Esos son avisos y la palabra de Dios es un aviso. Nosotros debemos predicar en el Evangelio este tema. ¿Cierto? Hay gente que no le gusta que le hablen de lo malvado, de lo malo, y dicen, ay, pero Dios es amor, porque tiene ese lugar del lago del fuego eterno. Pero es que Dios es misericordioso y Dios es justo. La decisión es de la persona, porque le está diciendo hay dos lugares, tome la decisión a dónde se quiere ir o cómo quiere caminar en este mundo y la persona en la que con su albedrío propio lo usa mal y decide ir para el otro lado. Entonces después que no juzguen al Señor porque Dios es misericordioso, amoroso, como lo dijo la hermana Rosa en Pedro,
Dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, pero que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, al mirar estas cosas, estos pasajes, lo que nos dice aquí la palabra, ya c- nosotros que estamos estudiando, sabemos qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que a Él le agrada, y sabemos que debemos ejercitar eh, esa imagen moral que Dios ha puesto en nosotros, ¿cierto? Esa imagen moral, que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a ir trabajando en nuestros caracteres, en nuestras personalidades, para poder moldear la imagen de Cristo, ¿sí? Porque ese es nuestro propósito, que nosotros lleguemos a ser como el Señor Jesús, ¿cierto? De esa manera. Hermano Alcides, ¿tienes alguna opinión, a añadir algún pensamiento? Amén. Amén. Hablar del Apocalipsis, vemos como aún muchos creyentes y también muchas personas que todavía no conocen al Señor presentan al Apocalipsis como si fuera una película de terror y no quieren indagar mucho en el Apocalipsis, pero en realidad la palabra de Dios es justa y sobre todo nos advierte desde el inicio hasta el final, desde el inicio de la creación hasta el final, qué pasará, qué sucederá, porque Dios no deja nada en una laguna o en el olvido. Cuando la Biblia habla de la bestia, habla de Satanás, y cuando habla del falso profeta, también habla de quién es el anticristo, que primeramente viene a engañar. O sea, aún dice la palabra que aún los mismos creyentes fácilmente podrán ser engañados. Y la palabra de Dios dice que si el justo se le hace difícil salvarse, ¿dónde quedará el impío? Entonces, eso quiere decir que veo mucha gente que dice que, no, si no me voy en la primera, me voy en la segunda, pero eso no es así. Realmente dice la palabra que el anticristo vendrá como presentándose como lo mejor, presentándose como si fuera lo mejor y haciendo cosas que realmente van a asombrar, hasta milagros. Y los 3 años y medio después será el mismo Satanás gobernando. Pero la palabra de Dios dice que eso tendrá su final. Y vemos como en los versos siguientes dicen que serán echados vivos a un lago de fuego. O sea, tendrá su final. Y pagarán todo lo que han hecho, todo lo que Satanás en todo este tiempo ha ido haciendo, y sus demonios, el Señor los reprenda, ha ido haciendo. Ellos pagarán. O sea, Dios le dará su pago. O sea, y se habla de la guerra del Almagedón. Y, y todo eso, esa palabra de Dios está ahí. Ahora, nosotros como verdaderos cristianos que somos, eh, nosotros debemos y me llegaba el pensamiento, de instruir nuestras iglesias, de instruir a nuestros miembros. ¿Qué pasará al final? ¿Qué sucederá en el Apocalipsis? Porque muchas veces nosotros no queremos entrar al Apocalipsis para conocer y ver qué pasará. Y realmente nosotros como cristianos tenemos que pensar que sí habrá un final, pero que también habrá una victoria para nosotros los cristianos, que seremos primeramente arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, ellos serán juzgados y también nosotros, pero para bien, amén. Entonces, Ujú. nosotros tenemos que saber que sí vendrá un fin y que nuestro deber es nosotros luchar para irnos en la primera vuelta, porque lamentablemente el que se quede en la tribulación y el que se quede, lamentablemente va a pasar muchas, entonces muchas y realmente se les será difícil salvarse. Y Dios nos está dando la oportunidad de, tanto nosotros como todas las personas y el mundo entero, de que puedan reconocer y que puedan actuar a tiempo antes de que lleguen los días malos.
Bueno, entonces vamos a cerrar en oración. Hermano Alcides, despídenos en oración, por favor.